Hola, buenas noches. El día de hoy voy a hablarles acerca del gráfico de Wigger y el ciclo cardíaco. El gráfico de Wigger no es más que un esquema cuyo objetivo es representar los diferentes procesos mecánicos eléctricos que realiza el corazón. En tal caso, a través del electrocardiograma registra los impulsos eléctricos, que es el primer paso que realiza. Posteriormente, ese impulso eléctrico va a generar la contracción muscular y esa misma contracción muscular pues me va a generar lo que sería la expulsión de la sangre o la eyección de la sangre desde los ventrículos hacia el sistema o la resección de la sangre desde el sistema hacia los ventrículos. Otra forma es que también registra los sonidos que emite el corazón a través de las diferentes vibraciones, que estos son escultables o audibles gracias al estetoscopio o la colocación de nuestro pabellón auricular en los puntos de auscultación indicados. Pues básicamente el ciclo cardíaco es una secuencia de acontecimientos mecánicos y eléctricos que se repiten en cada latido de manera que inicia con un impulso eléctrico. Todo eso ya lo expliqué anteriormente. En cuanto al diagrama de Wigger, lo vamos a dividir en la diástole, que correspondería a estos primeros 4 pases, que básicamente serían la relajación isovolúmica, el flujo de entrada rápida, la diastasis y pues la sístole auricular. Todo esto son parte de la diástole ventricular. Cabe destacar que tiene una duración de 0.53 segundos. Con respecto a la sístole ventricular, ¿verdad? Porque, o sea, claro está que aquí dice sístole auricular, pero es parte de la diástole ventricular. En el caso de acá, la sístole ventricular, vamos a tomar la contracción isovolúmica, que sería esto mismo de acá, y la eyección. La eyección ya vamos a explicar que se divide en 2 fases, la rápida y la lenta. Cada una de estas rectas significa algo. Por ejemplo, estas rayas intercaladas es la presión aórtica. Esta de acá sería la presión aórtica. Esta es intercalada, la presión auricular. Eh, esta de acá, el rojo, es la presión ventricular. Y esto inferior acá es el volumen ventricular, es decir, la cantidad de líquidos que ingresa a las cavidades del corazón. En este caso los ventrículos. Y acá tendríamos pues el trazado del electrocardiograma, que ya sabemos que es el registro de los impulsos eléctricos. Y pues acá un fonocardiograma, que registra básicamente los sonidos cardíacos audibles, tanto el primer sonido, segundo, tercero, y en ocasiones pues que se logra escuchar el cuarto sonido, pero es patológico. Vamos con la relajación isovolumétrica. Iso, recto, continuo, que no cambia. Volumétrico, entonces en conjunto que no cambia el volumen. Mientras a pesar de que hay aumentos en presiones, no cambia el volumen. Entonces, bien, en cuanto a la relajación isovolumétrica o isovolúmica, según Guyton, observamos en la presión aórtica cómo hay una elevación de la presión. Lo que pasa acá es que hay, digamos, un flujo retrógrado por parte de las arterias, porque la sangre que recién salió va con una presión, viene un flujo retrógrado. Sin embargo, hay un cierre súbito de las válvulas y al haber ese cierre súbito, entonces se eleva. Y vamos a ir observando cómo esta va a ir descendiendo en conformidad van pasando las diferentes fases y el tiempo, claro está. En cuanto a la presión ventricular, observamos cómo comienza a descender eh, la, la presión ventricular, ¿verdad? Hasta llegar a un punto casi cercano a la fase de reposo. Básicamente entre 4 a 3 milímetros de mercurio mantiene la presión ahí, ¿verdad? Ahora si evaluamos el asunto de la presión auricular, en la presión auricular
observamos acá la onda V, que esto se da por la acumulación de sangre en la aurícula, porque dijimos que las válvulas auriculoventriculares estaban cerradas, y al estar cerradas entonces aumentamos la presión, que se va a explicar más adelante, que es de 4 a 8 en dependencia del ventrículo donde nos encontremos, ¿verdad? Claro está. Bueno, y cuando viene la apertura, entonces observamos esta descendencia de acá, o sea, desciende. Desciende hasta su fase de reposo, que viene siendo 2 milímetros de mercurio en la derecha y, perdón, 4 milímetros de mercurio en la derecha y en la izquierda son 7 milímetros de mercurio el reposo. Entonces desciende. Bueno, ahora vamos a evaluar el volumen ventricular. Observamos como en la relajación isovolúmica no hay alteración del volumen. Por algo se llama isovolúmica, porque el volumen se mantiene constante e igual. Cabe destacar que aquí observamos el segundo ruido cardíaco. ¿Por qué? Porque obviamente tuvimos el cierre de la válvula aórtica. Esto me provocó el segundo ruido cardíaco, que por cierto es uno de los más fuertes. Bueno, también en el EKG podemos observar que se da al final de la onda T. La onda T sabemos que es la repolarización ventricular. Entonces, como finalizamos una repolarización ventricular, nos damos cuenta que posterior a eso viene la fase de relajación, ¿verdad? Bueno, flujo de entrada rápida o diástole ventricular es la siguiente etapa. Esta tiene una duración de 0.14 segundos. Dura el primer tercio de la diástole y pues obviamente es el flujo de entrada rápido. Vamos a evaluar cada uno de los aspectos que se deben tomar en cuenta de esta fase, ¿verdad? Entonces, lo primero que nosotros vamos a observar es la presión aórtica. Observamos descendencia de la presión aórtica, como desciende de 105 más o menos a unos 85 por ahí milímetros de mercurio. Posteriormente tendríamos una presión auricular. La presión auricular observamos cómo desciende y posteriormente se mantiene sin ascender ni descender con respecto a la presión auricular. Esto se debe obviamente porque al haber, digamos, una apertura de la válvula auriculoventricular, más bien la aurícula está perdiendo presión. ¿Cómo se va a elevar? Sería incoherente. Con respecto al volumen, observamos una ascendencia del mismo. Como el volumen que este tiene aumenta de manera, digamos, drástica, porque por eso se le llama el periodo de llenado rápido, porque es el que mayormente se encarga del llenado de los ventrículos. Posteriormente, vamos a ver en el electrocardiograma que solo tenemos una línea isodefásica, perdón, isoeléctrica, y que se da al finalizar la onda T. Y en cuanto al fonocardiograma, pues al final de esta se escucha el tercer ruido cardíaco, y esto se da por el sonido de la sangre cuando desciende y choca en las paredes de los ventrículos y provoca la turbulencia. Entonces esto me va a dar el tercer ruido cardíaco. Y con respecto a la osmotecnia es parte de donde dice flujo, porque flujo de entrada rápida. Vamos con la diastase o llenado lento. La diastase o llenado lento básicamente es la fase posterior al llenado rápido. Esta dura 2 segundos, más nada, y esta es parte del segundo tercio de la diástole. Es un llenado pasivo y lento de los ventrículos, es el tercio de la diástole, aumenta levemente el volumen y pues no hay mucho que decir por ellos porque casi todo se encuentra normal. El volumen es que vemos que se eleva un poquito, pero no mucho. Vamos viendo que se acerca la onda P. Esto significa que posterior a esto inicia la despolarización de las aurículas, ¿verdad? Eso nosotros ya tenemos dominio. Ahora vamos con la sístole auricular.
La sístole auricular o contracción auricular tiene una duración de 0.09 segundos. Las presiones en la aurícula derecha van de 4 hasta 6 milímetros de mercurio, en la izquierda de 7 a 8 milímetros de mercurio, y es el tercio final de la diástole. Se logra el llenado del último 20% dejando un volumen telediastólico de 110 a 120 mililitros. Cabe destacar que el déficit de este no sería de vida o muerte, ya que, como dijimos anteriormente, esto solo me proporciona el 20%. Sin embargo, en actividades extremas como en deportes y otras actividades que requieran ejercicio físico exigente, pues puede provocar mareo y debilidad momentánea. En caso de que aumentara la frecuencia cardíaca en una taquicardia, ahí sí podría causarse una hipoxia en los tejidos, porque la diástole va a representar solo el 0.35 del 100%, o sea, el 35% de un 100% del tiempo total. En cambio, en cuanto a la sístole, va a haber el 0.65%. Entonces, no va a permitir el llenado correcto de los ventrículos. Evaluando cada uno de los puntos en la sístole o contracción auricular, evaluaremos primero la presión aórtica. Vemos cómo la presión aórtica aún sigue en descendencia, pero notamos un aumento en la onda A en la presión ventricular. Si se fijan, hay un aumento en la onda de la presión ventricular. ¿Y qué es lo que pasa acá? Entonces, al cerrarse la aurícula en la vena yugular, hay un aumento de presión que obviamente esto va a volver al sistema y finalmente pues va a llegar al ventrículo de manera reflejada. De igual forma, la presión auricular aumenta, claro está, porque hay una contracción dentro del mismo. Y bueno, eso sería otro punto, es que vemos cómo se proporciona la elevación del volumen ventricular, el último 20%, y observamos que la sístole auricular va a ir de la onda P hacia el inicio de la onda R. Si se fijan, ¿verdad? O sea, el segmento PR. Este segmento PR que fijamos acá, que isoeléctrico, es necesario para que permita el correcto llenado de los ventrículos. Bien, aquí ya tenemos unos ventrículos bastante llenos, ¿verdad? De igual forma, al final de esto, vamos a escuchar nosotros el primer ruido cardíaco. Bien, pasaríamos a la siguiente fase. Sería la contracción isovolumétrica. Esta dura 0.05 segundos, tiene un QRS ancho no mayor a 0.11 segundos, no mayor a 0.11 segundos, una onda Q no mayor a 0.4 segundos, una onda P que va a ir de 0.11 a 2.5. Bueno, la contracción isovolumétrica, digamos, aumenta la tensión de los ventrículos, más no hay acortamiento de las fibras musculares, digamos. Observamos que de 0.2 a 0.3 segundos es el tiempo necesario después de que comenzó la contracción isovolumétrica para lograr la apertura de la válvula aórtica, tal como se observa acá. Automáticamente, al iniciar esta fase, que es la contracción isovolumétrica, observamos que se cierra la válvula aurículo-ventricular. Con respecto al volumen, el volumen se mantiene en línea recta, es decir, no aumenta ni disminuye durante esta fase. Observamos el primer ruido cardíaco y de igual forma observamos que esto se da al inicio del segmento ST, o sea, antes de que inicie el segmento ST. Se da la contracción isovolúmica. Ahora aquí observamos una onda C que es generada por la misma presión ventricular que provoca una protrusión por parte de las válvulas tricúpide y mitral
aumentando así la presión de la aurícula, ¿verdad? Ahora observamos cómo se eleva a una velocidad rápida el asunto de la presión ventricular. Bueno, después de la contracción isovolumétrica, entonces vendría el periodo de eyección. En la fase de eyección, esta tiene una duración de 0.09 segundos, una presión del ventrículo izquierdo mayor a 80 milímetros de mercurio, una presión en el ventrículo derecho mayor a 8 milímetros de mercurio, y aquí se expulsa el 70% del volumen telediastólico, que era de 110 a 120, o una bibliografía dicen 130. Se expulsa el 70%. Es decir, que lo normal que se expulsa en cada fase de eyección anda entre los 70 y 80, porque recordémonos que en el, en el llenado telesistólico nos quedan apenas 40 a 50 milímetros, que es lo restante. Bien, en la fase de eyección entonces eyectamos aproximadamente 70-80 mililitros, de cual de esos 70-80 mililitros, en la fase de eyección rápida expulsamos el 70%, es decir, la mayor cantidad. Y en la fase de eyección lenta vamos a expulsar el otro 30%, que básicamente corresponde a 0.13 segundos y está representado por la onda T en el EKG. Cabe destacar que esta eyección lenta se debe a los cambios de presión. Se supone que la sangre entró digamos, a la aorta debido a que la presión era superior en los ventrículos. Sin embargo, al ir igualando las presiones e ir disminuyéndolas incluso, entonces las válvulas comienzan a cerrarse hasta que hay un cierre automático de la válvula aórtica. Por esa razón es que el periodo de eyección lenta no se transmite la gran cantidad de líquido, porque van igualándose las presiones a medida que ésta va disminuyendo. Vamos a evaluar las diferentes situaciones en este periodo de eyección. Observamos un claro aumento de la presión aórtica, que esta pasa de los 80 milímetros hasta los 120 milímetros de mercurio. Observamos también en cuanto a la presión ventricular cómo aumenta de manera acelerada. Observamos con respecto al asunto de la presión auricular, pues la presión auricular ya hemos explicado anteriormente que se mantiene aumentada. Observamos cómo desciende el volumen ventricular, porque toda la sangre que teníamos en los ventrículos fue vaciada, fue expulsada. Y pues observamos que esta se encuentra en la fase, digamos, entre la onda T, que está en la fase de repolarización. Y bueno, esto sería todo con respecto al tema. Gracias.